Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Le saludo con mucho gusto a usted que nos hace el favor de recibirnos allí en ese espacio que tiene usted para seguir programas como Punto por Punto. Le agradezco y como siempre me pongo a sus órdenes, a su disposición, las formas de contacto puntoporpunto.tv.com.mx, el Face y el Twitter. Gracias a todas las personas que nos van siguiendo, que le van dando cuenta, que le vamos dando cuenta a través de esos medios de lo que ocurre en lo más importante en el estado de Morelos. Y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Andrés Lagunas. Andrés. Muchas gracias, Javier. Pues un saludo a toda la gente que nos está viendo en Cuautla, en Yautepec, en toda la zona metropolitana de Cuernavaca, pero bueno, pues muy particularmente a la gente de Yautepec, donde se está desarrollando ya el último carnaval del año, Javier. Así es, pues una semana muy intensa, muy llena de información, muy larga iba a decir yo, pero la semana sigue siendo igual. Se nos hace a nosotros, a los seres humanos, a veces más cortas o más largas dependiendo de las actividades que vamos teniendo, pero en materia informativa fue una semana muy intensa por este asunto del ataque al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos ocurrido. Ya le dimos cuenta en nuestro programa de la semana pasada, nuestros programas de la semana pasada, y pues hay que hacer una recapitulación porque este viernes, finalmente, después de 24 horas de intensa juicio con el juzgado de control, con la juez de control, pues finalmente tomó una determinación respecto al futuro de los 10 policías que pues asesinaron a 3 escoltas del procurador a los primeros 9 minutos del viernes de la semana pasada, Andrés. Así es, si te parece, vamos directamente a escuchar a la juez que hizo un trabajo fuerte y dictó el auto de vinculación a proceso que en términos llanos antes conocíamos como la formal prisión. Vamos a escuchar. Punto por punto. Por lo que al encontrarse satisfechas las exigencias constitucionales y los diversos requisitos legales contenidos en el artículo 278, adjetivo y 19 de la Carta Magna Federal, accede de conformidad a la solicitud del agente del Ministerio Público de resolver si se resuelve hoy, 15 de febrero, siendo las 10 horas con 44 minutos, se decreta auto de vinculación a proceso a los imputados Misael Manzanares Antonio, Tizoc Jiménez Carvajal, Alfredo Villegas Cisneros, Héctor Rodríguez Camacho, José Pastor Nava, Raimundo López López, Óscar Hernández Vidal, José Antonio Santiago Castro, César Augusto Palvo Vera, Julio César Aragón Garcés, por el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de quien pida responder a los nombres de Rafael Barranco Mejía, José Joaquín Díaz Ceballos Juárez y Héctor Rojas Popoca, así como por el hecho delictivo de homicidio calificado en grado tentativa en agravio de Rodrigo Dorante Salgado, Alejandro López Jáuregui, Alejandro García Brito y Jorge Costet Orihuela, por hechos ocurridos el día 7 de febrero del año que transcurre. Tanto se le tiene pues a los aquí presentes, tanto a la defensa pública como particular, agentes del Ministerio Público y por conducto a las víctimas, por notificados de la presente resolución. Así lo resuelve, firma y certifica la licenciada Elvia Terán Peña, juez de control, juicio oral y ejecución de sentencias del primer distrito judicial en el estado. Punto por punto. Pues esto fue lo que sucedió ayer, pero le vamos a hacer una crónica, le vamos a hacer un recuento de todos los hechos nuevamente. Eran apenas 9 minutos después de las 12 de la noche del viernes de la semana pasada, cuando quienes vivimos en la parte sur, podríamos decir, oriente sur de la ciudad de Cuernavaca, escuchamos una refriega, detonaciones de armas de alto poder, Andrés, y bueno, sabíamos que algo grave estaba sucediendo. Inmediatamente empezó a surgir la información respecto a un enfrentamiento entre probables miembros de la delincuencia y policías, y conforme fue caminando el reloj, nos enteramos que lo que había sucedido era
un enfrentamiento entre escoltas del Procurador de Justicia y elementos de la Policía Preventiva Estatal. Está usted viendo imágenes en estos momentos de minutos después de este enfrentamiento que tuvieron en la calle 10 de abril de la colonia Granjas, aquí pues conocido cerca de la avenida Plan de Ayala, Cuauhnáhuac, hacia el fraccionamiento Sumilla. Pues fíjate que aquí lo más importante es que primero se habló de un enfrentamiento. Han pasado los días y la juez concluye que no se dio ningún enfrentamiento porque los policías ministeriales que estaban escoltando al procurador, los 3 fallecieron y en cambio la parte a la que se le imputa el delito, que son los policías estatales, se determina que hicieron uso excesivo de la fuerza, además de que la juez que va a dictar la sentencia definitiva en un plazo de 4 a 6 meses, ya adelanta que sí había intención de privar de la vida al Procurador General de Justicia, Rodrigo Dorantes, lo cual no se logra debido a que el procurador viajaba en una camioneta blindada. Eso es un dato importantísimo. Se empezó a especular mucho en los primeros días qué es lo que había pasado. Bueno, pues finalmente, Javier, esta semana ya los policías también dieron su versión de los hechos. Claro, vamos a seguir en el orden cronológico que les veníamos comentando. Está usted viendo algunos de los tweets que inmediatamente el gobernador empezó a enviar después de los hechos, y vamos inmediatamente, unas horas después de ocurrido esto, 12 horas quizá después de ocurrido esto, el gobernador y la secretaria de Seguridad Pública, acompañada del secretario de Gobierno y también el Procurador de Justicia, salió a dar una rueda de prensa, y esto es lo que decía en las primeras horas después de estos hechos. Punto por punto. Desde la primera hora que tuve conocimiento de estos lamentables hechos, di instrucciones para preservar la vida del Procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, y de la Secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna. En este sentido, el Ministerio Público de inmediato ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente y se ha puesto a disposición a 10 elementos de la Policía Estatal involucrados en los hechos. Es importante destacar que esta acción no corresponde a los protocolos que se han establecido, donde privilegiamos la investigación y la inteligencia. Punto por punto. Pues así avanzaba la teoría de la conspiración en contra del procurador, pero la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Alicia Vázquez Luna, le dio un giro fuerte a las cosas el lunes, cuando aseguró que los elementos estatales policíacos solo se habían defendido, habían regresado el ataque a fuego, y con ello, bueno, pues se generaba una serie de rumores y de críticas porque no había coincidencia en la postura oficial. Pues mientras el gobernador decía en sus primeras declaraciones que se trataba de una conspiración incluso de adentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y la secretaria defendía a sus elementos, y después de que el propio gobernador estaba en entrevista con Carmen Aristegui, le reclamaba a su secretaria de Seguridad Pública que no se adelantara, Andrés, a hacer tipo de especulaciones o de afirmaciones, que se esperara que se hiciera una investigación transparente. Pues también los medios locales trataban de conocer la versión del Procurador de Justicia, que había acudido al Instituto de Educación Básica y fue cuestionado por los reporteros, y él contestó lo siguiente. Punto por punto. No, porque acuérdense que hay una cultura de que se litiguen los medios y eso ya se va a acabar. Hay que ser respetuosos y las carpetas tienen que guardar su secreto. Pero la secretaria ya comenzó a revelar. Bueno, cada quien. Hasta el gobernador también. Bueno, más Ya- claro, ya el dijo. el video que se transmite ayer por la noche. Ah, bueno, ustedes que son más inteligentes que yo, tienen su decisión y van a hacer su opinión. Pero ¿Son declaraciones irresponsables de la secretaria? Déjenos ir a trabajar. Punto por punto. Pues mientras esto ocurría esta semana, el sábado de la semana anterior todavía, Andrés,
el gobernador había informado a través de un comunicado de prensa del gobierno del estado que ya había entregado el caso a la Procuraduría General de la República, que lo había traído la PGR y que estaba investigando. Sin embargo, bueno, supimos, nos enteramos que la investigación solamente en términos de ley tenía 48 horas el Ministerio Público para llevarla a cabo. Esto debió haber ocurrido el domingo y el lunes puso a disposición del juez de control precisamente ya el asunto para que se llevara a cabo la audiencia respectiva que se programó para el jueves. Bueno, es que el gobernador Graco Ramírez sí quiso que el caso fuera más imparcial y por lo mismo pensó, incluso solicitó a PGR que atrajera la investigación. La realidad es que PGR no atrajo la investigación precisamente porque la justicia oral en Morelos, este modelo de justicia es más rápido, no es como el anterior modelo de justicia que detenía a una persona y los podías tener ahí detenidos todo el tiempo que quisieras sin ningún cargo incluso, ¿no? No, ahora tenía que hacerse una imputación, justificarse, bueno, había detención en flagrancia, eso es el punto concreto, había una detención en flagrancia y por lo mismo corría a cargo del Ministerio Público un plazo de 48 horas para hacer las imputaciones correspondientes, los delitos que finalmente se les hicieron, como fueron homicidio calificado, homicidio en tentativa y otros 2 delitos más que les estaba imputando el Ministerio Público. Por eso esta semana ya Miguel Ángel Osorio Chong, allá en Aguascalientes, confirmó que PGR no iba a traer la investigación. Aquí en Morelos el gobernador hábilmente decía, bueno, pues si Miguel Osorio es secretario de Gobernación, no es el titular de la PGR. No, pero además vámonos al terreno jurídico estrictamente y no tenía la Procuraduría General de la República por qué atraer un caso cuando son delitos del fuero común. Homicidio es fuero común, salvo que hubieran existido algunos elementos en la investigación que arrojaran que había, por ejemplo, participación de la delincuencia organizada, narcotráfico o algún delito de carácter federal, entonces sí, la PGR pudo haber atraído el caso. Mientras no existía ningún indicio, pues yo creo que PGR, el secretario de Gobernación, dijeron pues el gobierno del estado que se las arregle como sea, y la verdad es que la federación pues dejó al gobierno porque no era competencia de la esfera federal. Bueno, esa es la realidad jurídicamente, ya no podía actuar además porque ya se había actuado aquí en el ámbito local, porque con voluntad política, Javier, pues todo se puede. Pero si te parece, vamos a ver imágenes de la familia, porque la mañana de este viernes, previo al inicio de la audiencia de vinculación a proceso, las familias, los amigos, las esposas, los padres, los hijos, los hermanos de los policías acusados hicieron una manifestación en la Casa de Gobierno, en el Congreso del Estado y terminaron en la sala de juicios orales. Punto por punto. Punto por punto. Pues esto ocurrió el jueves, precisamente cuando se iba a iniciar la audiencia que finalmente, que estaba programada por la mañana a iniciar a las 10 aproximadamente, Andrés, empezó después del mediodía, 1, 2, 3 de la tarde. Hubo ahí algunos problemas porque algunos abogados no se presentaron, se retrasó la audiencia, inició. Continuó todo el jueves, ya vimos las manifestaciones de los familiares de los policías que llegaron, se apostaron ahí en la calle de Morro, donde están las oficinas de los juicios orales, y pues se mantuvo la audiencia con la juez, los policías, la Procuraduría General como fiscal, presentando los cargos en contra de los policías. Así estuvo toda la madrugada del viernes y finalmente
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, parte de del desahogo de la audiencia que tuvo ahí cuando la juez pregunta a uno de los policías qué es lo que pasó, le está pidiendo su testimonio, y si te parece vamos a escuchar este testimonio. Punto por punto. Tenemos a la vista las dos camionetas, que efectivamente una camioneta era blanca y una color gris oscura, bueno, no se identificaba en la noche. Llegando a la glorieta, comandante Gamo 14, venía manejando, se mete en sentido contrario. En la glorieta ellos agarran de este lado, las camionetas nosotros agarran de este lado. Se le empareja a la blanca, pero se para porque había un Torton de color rojo. Se para la blanca, llega la gris y choca. Pero en eso cuando nosotros, yo iba de copiloto en ese rato. Yo veo a la camioneta blanca que se va pasando y se para. Cuando viene la gris, chocan. Entonces yo iba así, yo le gritaba, párate, párate, oríllate, párate. Chocan, se pegan las dos camionetas y ya valió. Y escucho un disparo. Yo iba sentado así, lo único que se me volteé. Y empecé a escuchar disparos. De allá para acá, porque yo sentir uno al que pegó arriba de mi cabeza, cómo cayeron las láminas de la camioneta. Y yo me volteé. Y empecé, yo me volteé y quedé así, de este lado. Y empecé a disparar. Ellos me estaban agrediendo a mí. No sé cuánto tiempo tardó. Yo ya no volteé, lo único que sentía era que todavía respiraba porque no sabía qué estaba pasando. Punto por punto. Bueno, pues los acusados tuvieron la oportunidad de expresar los 10 en su oportunidad lo que pasó, su punto de vista, así como las víctimas. La juez en este caso, pues estuvo escuchando atentamente todo lo que dijeron los policías, y ya en la mañana de este viernes, ya en la madrugada, la audiencia terminó 10:50, con exactitud 10:50 de la mañana, y la juez, después de haber escuchado las imputaciones del Ministerio Público, que recabó las declaraciones de las presuntas víctimas, el procurador Rodrigo Dorantes Salgado, sus escoltas que sobrevivieron porque iban en la camioneta blindada, y bueno, de tener a la mano todas las pruebas que se presentaron, haber escuchado a los acusados, a los imputados, ella señalaba que no le prestaba credibilidad a lo que decían los policías acusados de homicidio y tentativa de homicidio de las 3 personas que murieron, y tentativa de homicidio del procurador Rodrigo Dorantes, porque dice la juez que sí se disparó contra la camioneta en que estaba viajando el procurador, y que solamente no se cumplió el objetivo de quitarle la vida porque la camioneta era blindada. Vamos a escuchar textualmente cómo la juez hace la reflexión y expresa su punto de vista, que esto es importantísimo a la hora de la sentencia definitiva el próximo, en unos 4 o 6 meses, porque lo que ocurrió este viernes fue la vinculación a proceso, es decir, lo que antes se llamaba la formal prisión, Javier, que ya no salía el detenido, ya se queda detenido, se queda preso. En este caso se les dictó el auto de control, de proceso, y la jueza así explicaba su razonamiento. Punto por punto. Al querer y desear el resultado de su conducta, del que se advierte el ánimo necante, es decir, el deseo y la voluntad de dar muerte, que utilizaron los medios adecuados para producir la muerte, esto es, con el apoyo de armas de fuego, siendo varios sujetos que dispararon al mismo tiempo sus armas de cargo sobre los vehículos en los que viajaban los pasivos del delito, y que efectivamente hubo una intensidad en el ataque, pues dispararon sus armas de fuego en diversas ocasiones con la intención de acabar con la vida de los tripulantes, y como ya se dijo, tal conducta no se consumó en los pasivos del delito antes mencionados por causas ajenas a la voluntad de estos, precisamente por el blindaje de la camioneta blanca donde viajaba el procurador del Estado. Por otra parte, procedemos también a analizar si en la especie se encuentra acreditada la causa, la circunstancia agravante, que de la misma manera se acredita es por cuanto al número que interviene en el hecho delictivo, tal y como quedó acreditado al analizar el hecho delictivo de homicidio calificado.
En consecuencia, pues de acuerdo a los relatados antecedentes, se acredita pues que siendo aproximadamente las 23 horas con 45 minutos del día 7 de febrero del año 2013, los activos del delito sobre la calle 10 de abril, en la colonia Las Granjas del municipio de Cuernavaca, Morelos, a la altura de una taquería con razón social La Gringa, debajo de la glorieta, los activos del delito lanzaron varios disparos, como ya lo mencioné, sobre las camionetas donde viajaban los pasivos del delito con el ánimo de privarlos de la vida. Sin embargo, como ya lo referí, por causas ajenas a la voluntad de estos, tal conducta no se verificó por las condiciones ya apuntadas, quedando debidamente comprobado que los hoy imputados quisieron en todo momento el resultado de su actuar. Tan es así que pusieron en peligro el bien jurídico protegido por la norma, que en la especie es la vida de las personas. Las imputaciones directas pues que de los que hacen las víctimas del delito, al referir coincidentemente que los ahora imputados dispararon en diferentes ocasiones armas de fuego con las que pretendían privar de la vida, que estos en el momento de los hechos viajaban en la camioneta blanca blindada que transportaba al Procurador General de Justicia en el Estado. Punto por punto. Pues mira, se hablaba de que podría darse una resolución de carácter político. Me parece que se dio una resolución de carácter jurídico finalmente, apegada a derecho, aunque algunos considerábamos que sí iba a haber libertad de algunos policías, Andrés, porque no, me parece que no todos los policías, y bueno, esto lo debe constar en las actas, que no todos los policías dispararon, o no todos los disparos que hicieron todos los policías mataron a los 3 escoltas. Entonces estábamos pensando que algunos, que se comprobara que dispararon sus armas, que los proyectiles impactaron a los escoltas, ellos serían acusados de homicidio, y los demás que sí abrieron fuego pero que no impactaron sus proyectiles en los escoltas, pues ellos serían acusados de homicidio en grado de tentativa, daño y otros delitos. Pero finalmente la juez fue muy enérgica, muy dura, a todos los cortó por la misma tijera. Me parece a mí que la investigación fue muy apresurada. Este hecho deja muchas confusiones, muchas dudas. Cada persona tiene su propia teoría, y me parece que debió haberse, obviamente que la ley establece que 48 horas, pero debió haberse hecho una investigación más profunda. Bueno, es que tienes toda la razón, estás dando puntos de vista ya muy jurídicos. La defensa de los policías podrá argumentar todo lo que estás diciendo todavía, pero en términos concretos, ahorita, ¿qué es lo que pasó? Se dictó la prisión, la formal prisión que llamábamos antes. Es que aquí todo el mundo se está adaptando al nuevo sistema de justicia oral, que es más, pues se supone que es más transparente y con mayor claridad. En este caso, ¿qué debemos decir? Que la propia juez, a solicitud del Ministerio Público, que concedió un plazo de 3 meses para que el fiscal siga imputando, siga presentando pruebas y siga presentando acusaciones en contra de los policías, y la defensa en esos mismos 3 meses podrá hacer también todas las observaciones que crea pertinentes para contrarrestar los cargos, y la sentencia definitiva se va a dar en 4 o 6 meses, de acuerdo con los especialistas en juicios laborales. Es cuando la juez ya definitivamente a cada uno de los acusados les va a decir: tú sí eres culpable de esto, de esto y de esto, tú eres culpable de esto y de esto. Tú, quizás dentro de los 10 haya uno que diga tú no, claro, pero eso todavía es parte del proceso. Claro, pues así llegamos al final de esta etapa oscura, algo que de verdad no debió ocurrir nunca en el estado de Morelos. Fue error, fue confusión, fue conspiración, fue un atentado en contra directamente del procurador, se le pretendía hacer daño. Pues cada quien tiene sus propias conclusiones, todo el mundo vio los videos y escuchó los audios que se presentaron a nivel nacional en la televisión, y cada quien, porque he escuchado yo de todos tipos de teorías, entonces cada quien saca sus propias conclusiones. El hecho es que esto nunca debió haber ocurrido, debió haber habido mayor coordinación y mayor comunicación. Pues mira, para finalizar voy a reiterar lo que dijo la juez, y que va a ayudar a aclarar un poco, porque los familiares y mucho de la opinión pública decían, bueno, es que la escolta no se paró, ¿por qué no se paró? Y la juez ya precisó, la escolta sí se identificó a la altura de la avenida 10 de abril, no se paró totalmente, porque la misma juez dice,
el protocolo de seguridad indica que el escolta y que el procurador no se pueden parar. Bajó la velocidad, se identificó y era suficiente para que la policía dejara de perseguirlos. Y en cambio le abrieron fuego. Ese dato es importantísimo. Claro, ¿no? Y surgen otras dudas, muchas más, conforme vamos avanzando, van surgiendo más preguntas, y me decía alguien, ¿y por qué si los venían persiguiendo los policías estatales a la escolta del procurador desde muchas calles anteriores, desde Vicente Guerrero, por qué el procurador, el jefe de escoltas no se comunicó a C4, por qué no se comunicó con la secretaria de Seguridad? Me vienen siguiendo, soy el procurador, y pues basta una orden para retirar a la policía preventiva que lo venía siguiendo. También la policía preventiva, ¿quién dio la orden? Se habla que del subsecretario fue quien dio la orden, ciérrenle el paso, deténgalos, que se identifiquen, pueden ser falsos las acreditaciones, en fin, ahí se va a quedar todo. ¿Son los únicos responsables los 10 policías que hoy están detenidos? Yo creo que no, pero bueno, esto lo tendrá que ir definiendo pues las dos partes, la que acusa y la que se defiende. Así es, Javier, pues mientras tanto, periodísticamente nosotros ya le presentamos todos los ángulos de la información. Vamos a ir a los mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Qué nos espera con Peña Nieto? El analista político y financiero de mayor reconocimiento, Eric Guerrero Rosas, despejará para usted esta y muchas otras dudas en Cuernavaca muy pronto. ¿Habrá dólar barato este año? ¿Se concretarán las reformas educativa, fiscal y energética? ¿Cuál será su impacto? ¿A dónde va la deuda de los estados y los municipios? ¿Qué podemos esperar en materia de empleo, inflación y crecimiento económico? Información es oro molido. Reserve ya los teléfonos 279-9324, 279-0373 y 203-9130. Los diputados de Morelos fortalecen el desarrollo y bienestar de los morelenses con su trabajo legislativo. Aprobaron de manera unánime el paquete económico 2013 al lograr consensos de beneficio social. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Decoraciones Tizoc, 30 años decorando su casa y oficina. Super oferta. Cortinas enrollables desde 389 pesos masiva el metro cuadrado. Alfombras de tráfico pesado desde 124 pesos masiva el metro cuadrado. Venga con los expertos de Decoraciones Tizoc. Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, teléfono 320-0852. Si vives al sur de Morelos y concluiste tu bachillerato, no abandones tus estudios. Inscríbete a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, UTESEM. Educación pública para obtener título universitario en solo 2 años. Tenemos sistema de becas. Ven y conoce nuestras 4 carreras. Infórmate en www.utesem-morelos.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Que sus productos y servicios estén siempre en la mente de los compradores para que su negocio venda más. Es nuestro propósito en Punto por Punto. Invierta ahora en publicidad. Punto por Punto, el programa con mayor audiencia, credibilidad y solidez en la televisión en Morelos. Es la solución para que sus productos sean preferidos por los consumidores. Anúnciese en Punto por Punto. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 203-9130 o celular 135-9180. Punto por Punto, tu mejor inversión. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a hablar un poco de partidos políticos. Esta semana se llevó a cabo la Asamblea Estatal del Partido Revolucionario Institucional rumbo a la Asamblea Nacional que se va a celebrar el 4 de marzo con motivo de un aniversario más de la fundación de ese instituto político. Bueno, pues la asamblea, como ocurre en estos casos, estuvo pletórica, los mismos vicios, las mismas formas del Partido Revolucionario Institucional no han cambiado, no hay nuevo PRI, sigue siendo el mismo PRI, el acarreo a todo el esplendor, y en ese evento, en esa asamblea que se llevó a cabo, desde luego pudimos platicar con Félix Rodríguez Sosa, que fue diputado federal, es líder de los cañeros de la zona de abasto del ingenio de Casasano, y él exige
como muchos otros priistas, ya la salida de Manuel Martínez Garrigós de la presidencia del Comité Estatal del PRI. Punto por punto. Mira, hoy viene el delegado, yo no sé qué traiga ya claro para renovarse o para quitarlo, para trabajar conjuntamente, no sé, te mentiría yo si te diga. Como CNC, ¿ustedes en qué posición están? La CNC definitivamente necesita que tengamos una voz con calidad moral para resaltar la problemática que está teniendo el gobierno del Estado. O somos oposición, tenemos que hacerlo. Y desgraciadamente pues no tenemos, no hay quien. Tenemos que tener a alguien que conjunte a nuestros 8 diputados del PRI en la Cámara local, pues también para buscar beneficios, o que el Estado camine, que camine para bien de todos. Punto por punto. La realidad es que está por llegar ya a Morelos un enviado del Comité Ejecutivo Nacional, un nuevo delegado. Se dice que es quien va a conducir el cambio de dirigente del Comité Estatal de Manuel Martínez Garrigós. Tendrá que ser una salida tersa, aunque muchos de sus detractores quieren que ya se vaya, muchos de los priistas que no lo quieren que ya se vaya. Pero bueno, esto seguramente se tendrá que ir planchando después del 4 de marzo, después de la Asamblea Nacional del PRI, y el hecho es que Manuel Martínez Garrigós ya no logra los consensos, ya no logra la unidad de los militantes de ese partido y tarde o temprano tendrá que dejar la dirigencia del PRI. Y en el Partido Acción Nacional esta semana, Norma Alicia Popoca, la dirigente del Comité Directivo Estatal, también se refirió a Manuel Martínez Garrigós, pero cuando fue presidente municipal le pide que a las autoridades que se proceda con el desafuero para fincarle responsabilidades por el desastre económico, dice, que dejó Manuel Martínez en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Punto por punto. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Morelos exige se valore la pertinencia de iniciar el desafuero del exalcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, así como los procedimientos de responsabilidad administrativa a sus colaboradores corresponsables de la crisis financiera. Exhortamos a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado a asumir su responsabilidad y llamar a cuentas al diputado Garrigós. Punto por punto. Pues en los demás partidos ahí continúan las cosas con calma. No hay gran participación. Esta semana 6 de los 8 partidos representados tuvieron una presencia a través de una carta que enviaron al titular del Poder Ejecutivo, que le preguntan qué está pasando en el estado de Morelos después de todo lo que ha ocurrido con hechos de violencia, lo del procurador, en fin, tantas cosas. Finalmente son, dicen por ahí, partidos morralla los que le exigen al gobernador y le piden cuentas, porque tanto el PRI se asegura que no firmó este documento, esta carta, tampoco Acción Nacional, que ese mismo día que se envió se reunió Norma Alicia Popoca con Adrián Rivera y el gobernador del estado, Graco Ramírez, para tratar algunos asuntos de la agenda, pero se afirma que esa carta de inconformidad de los partidos en contra de lo que está ocurriendo en el estado de Morelos no fue firmada por los dirigentes ni del PRI ni del PAN. Y en Morena, pues ahí continúa su proceso de afiliación, un partido que está en etapa de gestación, de formación, y que veremos muy activo seguramente en el 2015 en el estado de Morelos, que como ya hemos adelantado el análisis con Andrés Lagunas, le estará robando votos importantes a la izquierda, a lo que es el Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, al Partido de Movimiento Ciudadano. Y el PRD, pues desde luego también le mostramos estas imágenes donde se ve pues la participación de militantes que están participando en su proceso de afiliación. Pero vamos a otros temas. En esta semana también quedaron de alguna manera resueltos los problemas, los conflictos que se venían generando en el Instituto de Educación Básica. Para ello, dice el diputado Matías Nazario del Grupo Parlamentario del PRI, fue importante su participación. Punto por punto. Hemos comprometido con la sociedad
nos abocamos a participar en una forma de coadyuvancia en el tema del conflicto del Instituto de Educación Básica. Hoy, afortunadamente, se llega a un término satisfactorio donde a partir de las 12 del día se entregan las oficinas que estaban en manos de los trabajadores a la autoridad, donde no existe ninguna anomalía, las cosas se entregan en orden y las recibe el Procurador de Justicia del Estado para que verifique que las oficinas se entregan en una situación normal. Punto por punto. A esa entrega de las instalaciones por parte de los trabajadores que tenían en su poder el Instituto de Educación Básica, acudió el Procurador General del Estado. A él le entregaron los trabajadores las instalaciones para su resguardo. El problema aparentemente quedó resuelto por el momento. Vamos a escuchar lo que mencionaba el Procurador en esa recepción de las oficinas del IEBM. Punto por punto. Que vean que la Procuraduría no solamente persigue e investiga delitos, sino que también concilia, que también busca una salida alterna a los conflictos, en este caso en particular, el que estamos viviendo hoy. Me da gusto que la gente esté aquí. Ciertamente, nosotros como Procuraduría somos investigadores. Si hay denuncias contra personas, ya sea en contra de ciertos nombres, no quiero mencionarlos para no ser parcial, pero nosotros vamos a seguir integrando las carpetas, ya sea de un lado o de otro. Nosotros, si tenemos que ejercer acción penal, va a ser contra quien corresponda. Punto por punto. En más temas de carácter educativo, pero también en el contexto de la inseguridad y la violencia que se vive en el estado de Morelos. Al inicio de esta semana se dio una alarma en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Chamilpa, pegado ahí a la Universidad del Estado, porque se habló que se había recibido un artefacto explosivo. Esto desde luego que encendió todas las luces ámbar, y los cuerpos de seguridad se trasladaron inmediatamente, todos los cuerpos de auxilio, para verificar qué es lo que estaba ocurriendo. Los alumnos de ese instituto, como de otras unidades académicas y de investigación de la UNAM, como de la UAM, fueron evacuadas, y hasta que se verificó que, bueno, no había alarma, no había de qué temer, se había encontrado un sobre aparentemente con pólvora, pues fue que entonces pudieron los alumnos, los maestros y los investigadores regresar a labores. Vamos a escuchar a Haroldo Bautista, secretario administrativo del Campus Morelos de la UNAM, quien nos habla de este asunto. Punto por punto. Nada más para informarles que ahorita está el proceso de análisis de revisión de cada uno de los edificios del Instituto de Biotecnología, para asegurarnos de que no haya algún artefacto o alguna cuestión no estándar. ¿Se confirma esta bomba o este artefacto explosivo que encontraron por la mañana? Hasta ahorita no nos ha dado información. El ejército y los bomberos son los que están haciendo el análisis y todavía no nos están dando información. En cuanto tengan esa información nos la van a proporcionar. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En esta ocasión, invitándolos nuevamente para que vengan a disfrutar de nuestros desayunos sabatinos y el día domingo de nuestro brunch que ya conocen, ahora con ceviches y postres peruanos. Tenemos platillos de la cocina italiana, española, mexicana, postres y además una mesa con teppanyaki donde le podremos preparar los platillos que usted elija. También los invitamos a que venga a degustar una comida con excelente variedad de platillos y conocer nuestro nuevo menú y amplia gama de vinos. Ya lo saben, los esperamos aquí en Hostería Las Quintas. ¿Sabías que con tu pago de predial ayudas a mantener viva tu ciudad?
Con lo recaudado, Jutepec vivirá sin basura en sus calles, más alumbrado público, calles bien pavimentadas. Y aprovecha el descuento del 17% en enero. Jutepec, ciudad con sentido social. Tú ya no eres tú. No eres el de ayer. No eres el de hace 5 minutos. Cambiaste. Tu peinado, tu ropa. Sí, cambiaste. Presentamos el totalmente reinventado Nissan Sentra. El mejor auto para el mejor tú. Nissan. ¿Qué nos espera con Peña Nieto? El analista político y financiero de mayor reconocimiento, Eric Guerrero Rosas, despejará para usted esta y muchas otras dudas en Cuernavaca muy pronto. ¿Habrá dólar barato este año? ¿Se concretarán las reformas educativa, fiscal y energética? ¿Cuál será su impacto? ¿A dónde va la deuda de los estados y los municipios? ¿Qué podemos esperar en materia de empleo, inflación y crecimiento económico? Información que es oro molido. Reserve ya los teléfonos 279-9324, 279-0373 y 203-9130. Que sus productos y servicios estén siempre en la mente de los compradores para que su negocio venda más. Es nuestro propósito en Punto por Punto. Invierta ahora en publicidad. Punto por Punto, el programa con mayor audiencia, credibilidad y solidez en la televisión en Morelos. Es la solución para que sus productos sean preferidos por los consumidores. Anúnciese en Punto por Punto. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 203-9130 o celular 135-9180. Punto por Punto, tu mejor inversión. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Bueno, pues le voy a dar la bienvenida al doctor Óscar Dorado. Me da mucho gusto dar la bienvenida para hablar de los árboles de Cuernavaca, nativos y exóticos. Este libro que es producto del trabajo personal del biólogo y de otros compañeros que le han acompañado en esta aventura por la biología morelense desde hace muchos años. Doctor, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Cuando nos hiciste la invitación a la presentación de este libro, a mí me parece que son de las cosas que se tienen que seguir trabajando en Cuernavaca, porque Cuernavaca, a pesar del desarrollo desordenado, sigue siendo un gran jardín botánico. Sí, fíjate Andrés, ahí en el evento, el 24 de este mes, yo comentaba que teníamos 3 hipótesis al inicio del estudio. Uno, que Cuernavaca era la ciudad más arbolada de México, cosa que no tenemos duda. Cuernavaca, sin duda, en el país es la más arbolada. 2, que en Cuernavaca tenemos más árboles que hace, por ejemplo, 80 años. Y esto se debe a que tenemos unas grandes residencias en Cuernavaca, hay muchos jardines, varios jardines, y la gente se ha dedicado a plantar árboles. Por cierto, muchos de ellos, que es la tercera hipótesis, no son nativos del estado de Morelos ni de México. Como el 50% de los árboles de Cuernavaca son nativos de otras partes del mundo, Asia, Sudamérica, África, por ejemplo. Pero esto no lo vemos como una debilidad. Lo vemos como una oportunidad, por ejemplo, para el turismo en nuestra bella ciudad capital. Bueno, pero esos que son exóticos, que no son nativos, la mayoría, están como en su casa. Como en su casa. Tú recordarás que somos niños hace algunos lustros, décadas. Sí, algunos años. Nos decían nuestros papás, es que en Cuernavaca todo pega. Y sí es cierto, todo pega. Todo se da. Todo lo que lianas, trepadoras, arbustos, hierbas. Y esto tiene que ver con el clima, evidentemente. Pero fíjate que el clima, a veces pensamos que el clima de origen así era en Cuernavaca. No. Fue un círculo virtuoso. Entre más árboles se plantaban, más mejoraba el clima para hacerlo tan importante a nivel internacional desde el punto de vista turístico otra vez, ¿no? Bueno, y el desarrollo inmobiliario ha venido a alterar un poco, porque las barrancas, que eran el gran radiador de la ciudad, están sufriendo el embate de la mancha urbana. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer este libro de árboles de Cuernavaca, nativos y exóticos? ¿Y qué le dices a la gente? ¿Qué estás tratando de decirnos, de darnos a la gente de Cuernavaca con eso? Bueno, son varios factores. Uno de ellos es que nosotros hemos sido muy críticos, tal vez algunos académicos, con respecto, por ejemplo, al sistema educativo básico, medio, superior, en el sentido de que no utilizan ejemplos locales. Pero a veces los maestros, el magisterio nos pregunta, oigan, ¿y pues dónde están los materiales, no? Entonces hicimos un libro que fuera como intermedio, tanto para la comunidad científica, que sirve para ellos también, para nosotros, tanto para los profesores y del nivel básicamente medio superior para arriba.
Esta fue una de las razones. La otra es que estamos un poquito cansados de que en Morelos, en Cuernavaca, se estuviera siempre lucubrando acerca de lo malo, lo bueno, las especies, no especies, que supuestamente había en Cuernavaca. Yo siempre he dicho que zapatero tus zapatos, pero también es muy bueno criticar y decir, bueno, mucha gente no sabe que habla del ambiente, pero hay que hacer documentos, de otra manera se queda en discurso virtual, ¿no? Entonces, fueron varias las razones, un libro pedagógico, por cierto, una cosa que nos dimos cuenta a través de este estudio, es impresionante realmente cómo muchísima gente ama los árboles, impresionante. Personas que me decían, es que nos quieren cortar el árbol y he batallado para que no lo corte, yo lo puse desde que era una plantulita. Entonces es muy interesante y por lo tanto este libro creo que hacía falta desde hace ya muchos años, ¿no? Antes de entrar a cuadro, hicimos un recorrido por las quintas rápidamente. Las quintas es Jardín botánico. Clásico jardín botánico, ¿verdad? Le vamos a proponer aquí al señor Castañeda que pudiera ser un jardín botánico privado, porque hay una gran cantidad de especies, ¿no? Pero con información, hacer un catálogo específico de aquí de las quintas, por ejemplo. Árboles medicinales de Cuernavaca. Ahí hay uno muy interesante, por eso que te comentaba, Andrés. Sí, ¿cuántas especies nativas quedan? ¿Cómo se están conservando? Sí, y bueno, ¿cómo se puede aprovechar? Tenemos 195 especies reportadas en este libro. El 52% son exóticas a Cuernavaca, no son nativos de Cuernavaca. El 48% sí son. Hay muchas especies todavía, serán como unas 85 especies nativas de nuestra bella ciudad. Entonces es un número muy, muy alto para cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pues me gusta este trabajo de árboles de Cuernavaca. ¿Cuáles son los exóticos que más se han quedado, que más ya son parte de la ciudad? Bueno, aquí tenemos uno, el que le llaman Ficus benjamina o laurel de la India. Es muy abundante, muy abundante. Por todos lados. Bueno, la jacaranda, que realmente es una flor muy bella, es de Sudamérica. El tulipán africano, que es muy bonito también. El guayacán. Es que hay dos tipos de guayacán. Uno es nativo del estado, no de Cuernavaca, y el otro está en las selvas tropicales húmedas, pero sí es nativo de Morelos, de México. Pues este libro lo puede usted encontrar en donde biólogo Óscar Dorado, y ya lo escuchó usted, es para todo público, pero es una gran herramienta para estudiantes, para gente que ama este rubro, y bueno, pues para la gente que también le gusta mucho la medicina natural. Sí, como no, está evidentemente en nuestra universidad, en la Universidad de Morelos, en nuestras oficinas, también está presentado en ¿Qué parte exacta de la universidad? Ahí en mi oficina, en Seamish, y también lo tenemos anunciado en Facebook, por ejemplo. Hay algunas personas que nos están vendiendo el libro en la Ciudad de México, pero básicamente en Facebook, Trópico Seco. Bueno, pues ahí los está encontrando. Usted lo quiere adquirir, acérquese. La verdad es que está muy, muy interesante. Le vamos a ir dando una ojeada, le vamos a ir presentando algunas imágenes de lo que está aquí. Es un trabajo de Óscar Dorado, Álvaro Flores Castorena, José M. de Jesús Almonte, Dulce Arias, Domitila Martínez Alvarado, todos pues de este gran equipo que ha trabajado durante años en la Sierra de Huautla, que ya algún día platicaremos de la Sierra de Huautla, cómo va el proyecto, todo eso. ¿Cómo no? Biólogo, gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? No, gracias otra vez, una vez más, como lo dije el día de la presentación, agradecemos a la prensa que siempre está interesada en el ambiente. Como he dicho, la prensa en Morelos son gente de ambiente. Muchas gracias. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. El gobierno de la nueva visión actúa para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Creamos la Policía de Mando Único, una sola corporación, honesta, depurada y certificada de contacto inmediato con la población, que emplea las mismas acciones de seguridad en todo el estado, mejorando la estrategia para cerrarle el paso a la delincuencia. Mando Único, Policía Morelos, unidos para fortalecer tu seguridad. Secretaría de Seguridad Pública, Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. El momento de estrenar llegó. Nissan Cuautla tiene una gran oportunidad para ti. Llévate una Juke, X-Trail o Roach desde 20% de enganche con seguro gratis con Credit Nissan. Visítanos en Reforma 786, Colonia Manantiales en Cuautla. Nissan, Innovation that excites. ¿Sabías que con tu pago de predial ayudas a mantener viva tu ciudad? Con lo recaudado, Jutepec vivirá sin basura en sus calles, más alumbrado público, calles bien pavimentadas.
y aprovecha el descuento del 17% en enero. QTP, ciudad con sentido social. Decoraciones Tizoc, 30 años decorando su casa y oficina. Super oferta. Cortinas enrollables desde 389 pesos masiva el metro cuadrado. Alfombras de tráfico pesado desde 124 pesos masiva el metro cuadrado. Venga con los expertos de Decoraciones Tizoc. Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, teléfono 320-0852. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Esta semana en la Cámara de Diputados Federal se aprobó la nueva ley de amparo, esta ley que generó inconformidades sobre todo entre los empresarios y se aprobó con la gran mayoría del voto de los diputados. Solamente fueron 19 los diputados y fueron los del partido Movimiento Ciudadano los que se expresaron en contra de esta nueva ley de amparo. Vamos a escuchar brevemente una entrevista de mi compañero Andrés Lagunas con el diputado federal Francisco Coronato Rodríguez. Punto por punto. Ayer en la reunión previa que tuvimos en la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara, recepcionamos ahí a un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coincidía con las reservas que la fracción presentó en el sentido que trastocaban la figura del amparo en su esencia, como lo es, por ejemplo, la suspensión provisional, que ahora se genera ya con unas limitaciones, algunas excepciones, y era lo que garantizaba el evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, la figura del titular del Ejecutivo, donde se deja de considerarlo como autoridad responsable dentro de este procedimiento, es grave. Y por otro lado, donde esas excepciones que se generan, en donde se inhibe de la posibilidad del juicio de amparo a todo aquello que tenga que ver con bienes de la nación, del bien común, digamos, muy subjetivo. Señor diputado, le perdono la interrupción, pero ¿se puede hablar aquí de que se está preparando el terreno para empezar a privatizar algunas áreas de Pemex sin que haya la posibilidad del amparo? Bueno, hay unas reflexiones que surgen en ese ámbito. Yo diría que no nada más en ese aspecto estarían convalidándose ya algunas acciones y cerrando la puerta para poder hacer alguna serie de impugnaciones, sino nos dejan en un estado de indefensión. Hoy escuchábamos a los empresarios donde manejan algunas inconformidades también derivado de que se cierran a través de esta apertura que se le da a esa inhibición de poder proceder a estas acciones a ciertos sectores de la sociedad que tienen en un momento dado la atribución de poder tener algún tipo de actividad comercial. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Los diputados de Morelos fortalecen el desarrollo y bienestar de los morelenses con su trabajo legislativo. Aprobaron de manera unánime el paquete económico 2013 a lograr consensos de beneficio social. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. ¿Qué nos espera con Peña Nieto? El analista político y financiero de mayor reconocimiento, Eric Guerrero Rosas, despejará para usted esta y muchas otras dudas en Cuernavaca muy pronto. ¿Habrá dólar barato este año? ¿Se concretarán las reformas educativa, fiscal y energética? ¿Cuál será su impacto? ¿A dónde va la deuda de los estados y los municipios? ¿Qué podemos esperar en materia de empleo, inflación y crecimiento económico? Información que es oro molido. Reserve ya los teléfonos 279-9324, 279-0373 y 203-9130. Decoraciones Tizoc, 30 años decorando su casa y oficina. Super oferta. Cortinas enrollables desde 389 pesos masiva el metro cuadrado. Alfombras de tráfico pesado desde 124 pesos masiva el metro cuadrado. Venga con los expertos de Decoraciones Tizoc. Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, teléfono 320-0852. El momento de estrenar llegó.
Nissan Cuautla tiene una gran oportunidad para ti. Llévate una Juke, X-Trail o Roach desde 20% de enganche con seguro gratis con Credinizan. Visítanos en Reforma 786, Colonia Manantiales en Cuautla. Nissan. Innovation that excites. Secretaría de Hacienda. Amigo contribuyente, ¿atrasado en el pago de impuestos y derechos? Si pagas antes del 28 de junio, la Secretaría de Hacienda te condonará hasta el 80% en los recargos que se hayan generado por la falta de pago en 2012 y en años anteriores. Sea un buen contribuyente y ponte al corriente. Consulta la página www.ingresos.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. ¿Sabías que con tu pago de predial ayudas a mantener viva tu ciudad? Con lo recaudado, Jutepec vivirá sin basura en sus calles, más alumbrado público, calles bien pavimentadas. Y aprovecha el descuento del 17% en enero. Jutepec, ciudad con sentido social. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Pues muchas gracias. En nombre de mi compañero Andrés Laguna, le agradezco que nos haya acompañado en esta hora en Punto por Punto. Lo esperamos mañana domingo en punto de las 8 de la noche y lo invitamos para que nos siga a cada momento en nuestro portal puntoporpunto.tv.com.mx y en nuestro Face y en nuestro Twitter @puntoporpunto.tv. Gracias, pásela muy bien. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Por lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Que sus productos y servicios estén siempre en la mente de los compradores para que su negocio venda más. Es nuestro propósito en Punto por Punto. Invierta ahora en publicidad. Punto por Punto, el programa con mayor audiencia, credibilidad y solidez en la televisión en Morelos. Es la solución para que sus productos sean preferidos por los consumidores. Anúnciese en Punto por Punto. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 203-9130 o celular 135-9180. Punto por Punto, tu mejor inversión.